tal? Muy buenas tardes, soy Carla Jarada y en esta oportunidad los voy a acompañar, como siempre, en esta segunda sesión del segundo curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. En esta segunda sesión, el tema es concepciones sobre el castigo físico y humillante y sus vínculos con otras violencias. Más adelante les vamos a ir dando las preguntas para que ya comiencen a escribirnos, por supuesto, a todos los que están inscritos y los que los acompañan. Desde aquí hago un agradecimiento a todas las personas que se unen, ¿no es cierto?, en cabinas, en los tambos, en distintos lugares para poder estar ahí detrás de la pantalla y poder observar y aprender un poco de este curso que tiene como marco la ley 3043, que obviamente busca acabar con el castigo físico y humillante de los niños, niñas y adolescentes. Muy bien, contarles en todo caso que ya somos 1.500 personas inscritas en este segundo curso, pero ojo, las inscripciones siguen abiertas, así que sigan inscribiéndose, vayan pasándose la voz, porque en todo caso hay sitio para más. Mientras más seamos, más vamos a aprender sobre esta ley y cómo aplicarla, ¿no es cierto? Los conceptos primero y luego la parte práctica. Muy bien, para aquellos que no puedan estar en este momento con nosotros en vivos, les contamos que siempre esta sesión queda grabada, como siempre, en nuestra plataforma de salgalucapacitación.com y lo que vamos a verlo en pantalla, vamos a pasear un poco. Ustedes ya están inscritos. Para los que están inscritos, por supuesto, ya tienen su clave, su password, entran y se van a encontrar con esta vista. Entonces entramos a sesiones, ¿no? Y en sesiones pueden cliquear y van a entrar. En la parte ya que está amarilla es todo lo que tenemos, ¿no es cierto? La introducción, que es el curso que hicimos primero, luego la sesión 1, que fue el marco normativo y los conceptos básicos, y estamos aquí en la sesión 2, que es concepciones sobre el castigo físico y humillante y sus vínculos con otras violencias. Por supuesto, este curso lo van a encontrar, esta sesión la van a encontrar mañana tempranito colgada en la plataforma, así que ya, pásense la voz. Vamos a volver entonces a donde estábamos, a precisamente conversar con nuestras invitadas que vienen el día de hoy. Las voy a presentar. Está con nosotros Teresa Tovar, ella es educadora, ¿no? Va a exponer el día de hoy los conceptos claros para tenerlos claros. Teresa Carpio, especialista de Derechos de la Niñez, que también va a comentar esta exposición. Y Rosana Navarro, coordinadora técnico-territorial de la Unidad de Programas de Lima de Plan Internacional. Muy buenas tardes a las tres. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Muy buenas tardes con nosotros. Muy bien, ahora sí, les lanzo la pregunta para el día de hoy. Son dos preguntas, así que les vamos a agradecer que nos hagan sus consultas, que las respondan o que hagan un análisis todos conversando, si están juntos, por supuesto, los profesionales de la justicia o que dan justicia sobre esta ley. ¿Qué caso de castigo físico y humillante conoce que haya afectado la dignidad de las niñas? Vamos a ponernos específicos, la dignidad de las niñas. Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué propondría a los maestros para revertir esta situación? ¿Están preparados? ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? ¿Lo dejan pasar? ¿No es cierto? Y eso es bien revelador, ¿no es cierto? Sobre todo por esta cultura machista que existe en nuestro país. Bueno, todos esos comentarios los esperamos, por supuesto, aquí en el programa y las vamos a ir discutiendo a lo largo de él con nuestros especialistas. No lo olvide entonces, tiene 1 hora para dejar sus preguntas y comentarios. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa, no sin antes presentar a nuestra expositora el día de hoy, Teresa Tovar, educadora. Volvemos con más. ¿Sabes que un niño o una niña criada con amor es una persona emocionalmente segura? Vamos, atrévete a criar con amor. Con el objetivo de promover el fortalecimiento de capacidades para la prevención e implementación de la Ley 3043
que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes y fomenta el buen trato, desarrollaremos el segundo curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Hola, soy Carla Jarada y los acompañaré en el siguiente curso de capacitación. Inscríbete en la siguiente dirección que aparecerá en pantalla. Completando tus datos podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión. Abordaremos temas como ¿qué es el castigo físico y humillante y sus vínculos con otras violencias? La promoción del buen trato con pautas de crianza. Los roles, funciones e instrumentos de gestión de los actores regionales y nacionales. El rol de la sociedad civil, la vigilancia social, entre otros importantes temas. Usted podrá acceder al curso e interactuar con distintos especialistas nacionales e internacionales. Esto lo podrá hacer a través de sus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foros de debate. No más violencia. Vamos a trabajar todos juntos con la infancia en el corazón. Buenas con todos, bienvenidos. Vamos a ver ahora un aspecto especial vinculado al castigo físico y humillante, que es la relación de este castigo físico y humillante con la violencia de género. Obviamente, el castigo físico es ya una forma de violencia. La siguiente, por favor. Veamos una imagen real en nuestro país. En una escuela del Ande, un maestro se paseaba entre las filas de carpetas con un palo. Con el palo pegaba en la cabeza o en el cuerpo de los niños, mientras que a las niñas les levantaba la falda usando el mismo palo. Con esto yo quiero graficar que el castigo sí tiene también un sesgo de género, un rostro de género. La siguiente, por favor. Dale clic, por favor. Dale clic a todo, mejor. La violencia que ha dado lugar a esta ley tan importante contra el castigo físico y humillante está evidenciada en el articulado de la ley, porque obviamente el castigo físico es visto como una acción con la cual se causa dolor, malestar, lesión, y el humillante como una forma como se denigra, se estigmatiza, se desvaloriza a los niños, ¿no? Ahora, el género, las relaciones de género que estamos buscando cambiar en nuestra sociedad son unas relaciones de subordinación de las mujeres por debajo de los hombres y han implicado a lo largo de la historia un conjunto de violencias. Entonces, si usamos la teoría de conjuntos y juntamos las dos cosas, tenemos que la violencia de género se junta con la violencia que se ejerce contra los niños, ¿no? Y entonces tenemos que la definición de las Naciones Unidas sobre violencia de género se parece en algo a la definición de castigo físico y humillante, porque violencia es toda forma de causar daño físico, psicológico, etcétera, a una mujer, ¿no? Según la CEDAW. Y entonces tenemos que hay una, digamos, una expresión de violencia que está a la base de esta medida y del esfuerzo que hoy hacemos como país para revertirla. La siguiente, por favor. Por supuesto, esto se da en un marco general que es la escuela. Hagamos un poco de historia, porque esta cuestión no aparece ahorita, ¿no? La violencia y todas las violencias que sufrimos en nuestro país, la de género, la de raza, todas las violencias y también las que sufren los niños, se han labrado a lo largo de la historia. Particularmente el sistema patriarcal, que es un sistema de dominación histórico, ha juntado la violencia contra los niños contra la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque en el sistema patriarcal el niño y la mujer son vistas como propiedad del hombre. El niño y la mujer son vistos como personas irracionales, con tendencia al mal. La visión de infancia de toda la pedagogía negra, de toda la historia de la pedagogía negra que ustedes pueden revisar en Aries, lo expresa, ¿no? Los niños tendrían que ser
redireccionados hacia el bien, y la mujer también. Pero a la mujer se le añadía un pecado más. Además de ser irracional, se le decía que era concupiscente. Inmediatamente, desde el igual hay una relación de estigmatización de la sexualidad de la mujer. Tanto el niño como la niña buscan ser redireccionados hacia una supuesta visión racional. Esto, por supuesto, va evolucionando y poco a poco se instaura, gracias a Dios, el concepto de dignidad del niño, etcétera, ¿no? Pero sigue todavía esto con mucha reminiscencia histórica, o sea, esta cultura no ha desaparecido del todo. Han cambiado las leyes, pero casi siempre cambian las leyes primero, pero es después que cambian las maneras de pensar. La siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos frases que son muy importantes de ver y que se dirigen tanto a mujeres como a personas homosexuales, como a niñas, como a personas con discapacidad. Y todas estas personas son tildadas como defectuosas, como personas con pecados, su deterioro biológico es irreparable, no son seres humanos completos. Yo los invito a adivinar a quién pertenecen, a quién se refieren, si se refieren a las mujeres, a los niños, a las personas, al indio, que también hay, a los negros esclavos o a las personas con discapacidad. Ellas se refieren indistintamente a todas ellas y no vamos a encontrar diferencias porque todas ellas suponen una desvaloración de la dignidad humana. Atentan contra los derechos humanos, ¿no? Acá estamos viendo solamente el tema de la intersección con la violencia de género, pero acá en estas frases sí podemos mirar la intersección con otras violencias. Trata de adivinar qué frase corresponde a quién y no podrá, ¿no? Ahí están los autores, ¿no? Les queda como adivinanza. La siguiente, por favor. Entonces, digamos, el castigo que es en realidad una violencia, en lo particular yo no estoy de acuerdo con el castigo, ni siquiera, no solamente con el castigo físico y humillante, sino en general con el castigo. Me parece que en lugar de eso se pueden ofrecer formas como reparación, intercambio, reflexión, etc. Y bueno, en mi práctica de madre lo he aplicado, nunca he castigado a mis hijos y creo que no les ha pasado nada, ¿no? No es necesario, pero bueno. El castigo es una forma de violencia y estamos viendo que esta violencia supone reprimir determinadas cosas. En las niñas, ¿qué cosa se reprime? El salirse de su rol de género. Cuando se salen de su rol de género, se las reprime más. Las niñas dicen, ¿no? Me dicen que soy demasiado atrevida, me dicen que no me vista así, me reprimen mis modales, me dicen que sea limpia, ¿no? Las imágenes de buen alumno y buena alumna están teñidas de esto. Un buen alumno es un alumno atrevido, osado, con iniciativa, y si es un poco travieso no importa. Una buena alumna es una alumna pasiva, sumisa y con recato. Por lo tanto, las niñas deben constreñir sus movimientos y su asertividad para no ser reprimidas y para no ser castigadas. Deben soportar continuas burlas en razón de su sexualidad, porque esta también es vista como pecado, como algo malo. Y tienen que acostumbrarse a no ser nombradas, a ser invisibles y subordinadas. Pero además de decir, bueno, ¿qué se castiga en las niñas? Es importante ver cómo se las castiga. Siguiente, por favor. Se las castiga humillándolas, ¿no? La palabra, el tema de humillación es fundamental, pero significa una denigración a su identidad más básica, que es la identidad sexual y la identidad, digamos, humana, ¿no? Se las ridiculiza, se las intimida, se condena su sexualidad, se desvaloriza esto. Incluso históricamente, ¿no? Ustedes verán que muchas veces, digamos, la menstruación fue planteada como enfermedad, ¿no? Te estás enfermando. O el dar a luz. O a las mujeres se las reprime en muchos países por lactar a sus hijos en público o salir embarazada o mostrar el vientre, ¿no? Toda la sexualidad de las mujeres es vista como algo malo y entonces el castigo lo que tiene que hacer es denigrar aún más esa sexualidad ya silenciada. Siguiente.
Y entonces ocurre una cuestión muy importante, que la violencia contra las mujeres y que ahora estamos viendo con altísimas tasas de feminicidio que afectan incluso a las niñas, hay niñas que están siendo objeto de feminicidio y de violencia sexual, son resultado de esta construcción de la violencia de género como algo natural, ¿no? Se aprende a ser desigual, es verdad, pero también se aprende a ser violento o a someterse a la violencia. Los hombres, los chicos, también son violentados de niños, ¿no? Dentro del sometimiento que sufre la niñez respecto de los adultos. Pero en el futuro, su rol los puede llevar a ser más bien los que ejercen la violencia. Se los forma para ser violentos. Había un niño pequeño al cual su padre sacudía y se puso a llorar. Y entonces alguien le dijo, ¿por qué lo sacudes? No, que aprenda a ser hombre, ¿no? O sea, la dureza y el castigo que se inflige a los niños es para que después sean también ellos duros y violentos. Mientras que las niñas sufren desde pequeñas, en la calle, en la escuela, y hay también el castigo físico y humillante, pero deben seguir sufriendo durante toda su vida. Es un augurio de una vida de miedo y de sufrimiento. Hubo una vez una anécdota en la cual una maestra vio que una niña se había cortado el dedo y entonces comenzó a llorar y la maestra le dijo, felicitaciones, ya estás aprendiendo a sufrir. Entonces creo que esta naturalización de la violencia de género en las niñas es fundamental, aceptarla, porque no podemos aceptar que existe para poder revertirla, no podemos invisibilizarla. Lo primero es mirarla. Siguiente, por favor. Esto lo podemos ver hasta en ejemplos como el lenguaje, ¿no? El lenguaje mismo, que alude también a la sexualidad de la mujer y del hombre y que desvaloriza totalmente a la mujer, ¿no? La palabra zorra significa, ¿no?, prostituta, la palabra zorro es un héroe, ¿no? Perro y perra también tienen connotaciones distintas, ¿no? Y esta naturalización de la violencia que ustedes pueden ver ahí en esos ejemplos de hombre público, mujer pública, totalmente diferentes, se expresa en una aceptación fuerte de la tolerancia de la opinión pública frente a la violencia contra las mujeres. Según una encuesta reciente, 1 de cada 2 personas acepta que la violencia debe ser hecha con la violencia contra las mujeres, ¿no? Y las niñas de la red Florecer, que es una red de educación de la niña, lo expresan, ¿no? Casi nunca las mujeres se sienten seguras en el colegio y a veces el profesor es quien las acosa. Nos hacen pensar que las mujeres somos como una basura porque todos nos maltratan. Siguiente. Lo que tenemos que hacer, y acá estamos ya cerca de terminar, es primero visibilizar el problema. Las políticas universales son importantes, pero tienen que hacer visibles las diferencias, ya sea de discapacidad, de género, de discriminación étnica, porque si no, no son efectivas. Y en el caso de las estadísticas, esto recién se está comenzando a hacer en algunos casos, ¿no? Como por ejemplo las estadísticas de la Policía Nacional, que dicen que cada día 9 niñas son violentadas sexualmente, ya por lo menos incorporan la variable género. O el Ministerio Público, que dice que en el periodo 2013-2017 el 76% de las víctimas de violación, que fueron en los centros de emergencia mujer, registraron 6.593 casos de violencia, de los cuales la gran mayoría, 6.000 y pico, eran mujeres. El resto eran hombres. El estudio del Minedo para el 2017, para el caso de las escuelas de la Amazonía, en la plataforma CICB, muestran que las mujeres son las principales víctimas de los tratos violentos que se ejercen sobre ellas desde muy temprana edad. Últimamente existen 114 escuelas residencia con informe de denuncias de violación y acoso, sobre todo en la Amazonía, informes de la Defensoría del Pueblo. Y hay 240 casos de niñas aguajún violadas en la UGEL Condorcanqui. Entonces, tenemos ya alguna revelación en la información sobre estas diferencias de género, pero esto hay que seguirlo haciendo, porque no siempre se hace y entonces no podemos a veces visualizar la diferencia. Siguiente, por favor. ¿Qué alternativas tenemos? Lo que decían antes, ¿no? Recalcarlo. Las políticas universales son importantes, no basta.
la violencia de género no se va a eliminar por chorreo. Lo primero, entonces, o que está a la base, es eliminar la violencia de género y sobre esa base eliminar la violencia escolar, ¿no? La prevención y sanción del hostigamiento y abuso sexual es fundamental que se haga de manera simultánea a la aplicación de esta norma de la eliminación del castigo físico y humillante. Porque el derecho humano fundamental a gozar de una vida libre de violencia es un derecho a la cual tienen derecho las niñas, ¿no? Y esto incluye su vida escolar. Y además está en nuestros planes nacionales, está en los objetivos estratégicos del PLANIC. Fortalecer una cultura de respeto y valoración de las diferencias de género y reducir la violencia de género en sus diferentes expresiones. Cumplamos esto y hagamos un cruce de esta legislación, ¿no?, del PLANIC, de estos plan nacional, con la nueva norma. Siguiente. Bueno, ahí tienen ustedes la alternativa, ¿no? Lo que hay que hacer es al revés, es voltear la tortilla, ¿no? Y entonces cambiar la subordinación de género de tal manera que las mujeres se empoderen y en lugar de ser subordinadas se vuelvan heroínas, ¿no? Entonces hay pues por hacer un gran cambio cultural, modificar los modelos tradicionales de hombre y de mujer como ¿no?, los roles estereotipados, introducir la educación sexual con enfoque de género para que se reconstruya la dignidad de las niñas, una educación sexual que no solamente les informe sobre cómo cuidarse, que esto es muy importante, y cómo, digamos, cuidar su salud y sexualidad, sino que erradique la visión estereotipada y violenta de su sexualidad, que erradique la visión que tienen las propias niñas de desvalorización de su identidad y sexualidad. Luego hay que hacer nueva información, data y estudios que incluyan la variable género sobre todas las formas de violencia que existen en la escuela. Y finalmente, creo que sería interesante que si pudiéramos tener una normativa específica sobre el castigo físico y humillante con agravantes para el caso de género por todas las razones que hemos podido ver en esta ocasión. La siguiente. Gracias. Ponle clic. Ponle clic, por favor, que ahí está. Gracias. 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 Muchísimas gracias, Teresa, por esta exposición. Era Teresa Tovar, educadora, y ha sido súper clara con cuál es la problemática y sobre todo la diferencia de los castigos entre niños y niñas, ¿no? Al niño se le castiga de manera dura, ¿no?, para que no llore, para que sea duro pues en la vida, mientras que a la mujer se le humilla, ¿no?, y de manera sexual, digamos, para que sea sumisa. Y yo me quedo con esta caricatura que había dejado, ¿no? Mamá, te has puesto la capa al revés, el delantal se lleva como capa, no como delantal, pero eso hay que asimilarlo desde dentro, no físicamente, en nada más. Muy bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa, no se muevan porque vamos a regresar ya con la discusión de esta exposición con las demás invitadas, con Teresa Carpio, también especialista en derechos de la niñez, va a comentar esta exposición, y con Roxana Navarro, coordinadora técnico-territorial de la Unidad de Programas de Lima de Plan Internacional. Las tres van a estar acá conversando también con Teresa Tovar. Una pausa y volvemos. Objetivo de promover el fortalecimiento de capacidades para la prevención e implementación de la Ley 3043, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes y fomenta el buen trato, desarrollaremos el segundo curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Hola, soy Carla Jarada y los acompañaré en el siguiente curso de capacitación. Inscríbete en la siguiente dirección que aparecerá en pantalla. Completando tus datos podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión. Abordaremos temas como ¿qué es el castigo físico y humillante y sus vínculos con otras violencias? La promoción del buen trato con pautas de crianza. Los roles, funciones e instrumentos de gestión de los actores regionales y nacionales. El rol de la sociedad civil, la vigilancia social, entre otros importantes temas.
Usted podrá acceder al curso e interactuar con distintos especialistas nacionales e internacionales. Esto lo podrá hacer a través de sus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foros de debate. No más violencia. Vamos a trabajar todos juntos con la infancia en el corazón. Muy bien, volvemos con esta segunda sesión de concepciones sobre el castigo físico y humillante y sus vínculos con otras violencias. Ya sabe, les recordamos, por favor, manden sus comentarios, la respuesta a estas dos preguntas que les hemos planteado. ¿Por qué? Porque luego nuestras panelistas el día de hoy, nuestros especialistas, van a comentar sobre ellas, que es muy importante hacer el feedback con lo que ustedes están pensando, ya que están muy lejos, tienen otro tipo de percepciones, otro tipo de experiencias que enriquecen esta conversación. Este curso es para ustedes, señores, así que hay que aprovecharlo. Muy bien, dicho eso, entonces vamos a empezar ya, ¿no es cierto?, con estos comentarios, así que vamos a invitar a Rosana Navarro a moderar la conversación, así que adelante, Rosana. Bien, muchas gracias. Qué importante que es considerar en este proceso de el análisis que hacemos sobre el castigo físico y humillante, considerar, por ejemplo, el enfoque de género que se ve bien marcado en este proceso. Los datos estadísticos lo mencionan, lo dicen. Qué importante también es considerar determinados estereotipos de género que están ya bien arraigados en nuestra sociedad, en nuestro contexto cultural sobre todo, y qué importante es considerar también en el proceso de socialización de niños, niñas y adolescentes en los espacios escuela, familia y en la sociedad en general, qué importante es poder considerar todos estos diferentes tipos de violencia a los que ellos también son expuestos o expuestas. Sí, a mí me pareció muy interesante que Teresa recoja el enfoque de género, es decir, cómo el castigo físico y humillante, ese, solo para recordar, ese que se da, que los niños sufren todos los días, en su casa, en la escuela, en los centros de reclusión, en los centros de atención infantil, con el fin de educarlos. Porque tú has dicho que los consideraban diablitos, ¿verdad? Entonces, con el fin de educarlos, de orientarlos, pero lo que se consigue es completamente al revés, ¿no? No va a tener los efectos que los padres y los adultos quieren. Por el contrario, lo que van a hacer en la niña es una niña sumisa, una niña que va a ser muchas veces víctima, y entonces va a sufrir en lo inmediato, en el espacio escolar, por ejemplo, bullying. En un espacio más amplio, ya sea en su casa, en la escuela o en el barrio, acoso sexual y abuso sexual. ¿Por qué? Porque es una niña con dificultad a defenderse, que siempre va a verse como víctima, que no va a poder verbalizar los derechos que ella tiene y no va a poder comunicar, porque no va a tener la asertividad, no tiene la autoestima para decirle a su madre, a su padre, además en quienes no confía porque la maltratan y la violentan, decirles, a mí me está pasando esto, ¿verdad? También pueden ser expuestos al abuso sexual, como decía hace un momento, pero a la trata de personas, es decir, otro tipo de violencia sexual, expuestos a la pornografía. ¿Por qué? Porque los adultos reconocen, olfatean. El miedo se olfatea, y una niña que ha sido permanentemente golpeada, violentada, tiene miedo en los relacionamientos, por lo tanto no va a poder defenderse y va a aceptar lo que el adulto le diga, y por lo tanto puede sufrir pornografía en los distintos espacios, ya sea a través de una cámara, a través de la internet o en directo, ¿no? También tenemos que las tasas más altas entre los niños y los adolescentes, que sufren trata de personas, es la niña y la adolescente mujer. Precisamente por todos estos estereotipos que se han dado, que tú has señalado, en donde la niña es la que cree que tiene ese rol de sumisión y aceptación y de considerarse ella como
un sujeto disminuido, que no tiene derechos y que la vida es así. Y qué importante que es también, Teresa, hacer algo por estas chicas, ¿no? Por estas adolescentes, por estas niñas, y qué importante es también ahí generar alguna conciencia, situaciones en que la familia o en la escuela podamos conversar de este tema para que precisamente las chicas puedan también reconocer sus derechos y hacerlos valer, hacerlos respetar. Entonces, esto es, creo que yo, uno de los puntos en los que tenemos que trabajar y en los que el Estado principalmente tiene que trabajar, haciendo todo un proceso de capacitación a docentes, porque hablamos de castigo físico y humillante, pero ¿qué tanto de esto conocen los docentes, por ejemplo? ¿No? Muchas veces en este espacio, escuela o en la familia, asumimos o asumen que el castigo está tan naturalizado y es parte del proceso de crianza, educación, ¿no? Entonces, y esto es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco, y podemos hacerlo a través justamente del empoderamiento de las niñas, de que ellas conozcan su derecho y los hagan respetar. La formación de los docentes es clave, es fundamental, porque serviría para revertir si se hace bien, dos cosas. Por un lado, el tema de no poder mirar las diferencias y las distintas subordinaciones que sufren los niños. Y esto, de acuerdo a la experiencia, debe hacerse en base a una estrategia vivencial. Los docentes no basta con decirles, mira, la discriminación no debe darse, porque ellos te van a decir, yo no discrimino, pero ellos mismos son sujetos de discriminación. Las docentes mujeres, en un taller que se hizo hace muchos años en Tarea, decían que no podían hablar de sexualidad con sus alumnas porque a ellas nunca les habían hablado de eso. La sexualidad es reprimida también en ellas como mujeres, ¿no? Y también, por supuesto, los roles estereotipados también están en hombres y mujeres docentes. Y otra cuestión muy importante, hay que deconstruir los comportamientos sexistas, que son muy fuertes y que incluso usan el acoso escolar como una forma de castigo no previsto ni siquiera en la ley, porque bueno, ¿no? Violentan a la niña a cambio de la nota. ¿No? Y esto ha ocurrido, o a cambio de nada, o a cambio de comida, como es lo que está pasando en algunas residencias, ¿no? Los docentes les dan comida a las niñas a cambio de una violación sexual, ¿no? Entonces, si no erradicamos esta aberración, porque lo que está ocurriendo es una aberración, no basta con hacer un discurso de igualdad de género o de erradicación del castigo. Tenemos que deconstruir, y eso implica talleres muy profundos que hagan revolucionar la cultura docente. Creo que no puede haber ningún cambio educativo, ni se puede cumplir ninguna ley de educación, porque toda nuestra ley de educación y esta ley del castigo humillante también tienen una connotación sumamente progresiva, son letra muerta en la práctica si es que no hay una revolución cultural. Y esto implica una estrategia totalmente distinta que lastimosamente todavía no se emprende. En el espacio escolar creo que sí es importante, como lo mencionas, Teresa, pero también tenemos un espacio que descuidamos muchas veces, que es el hogar, la familia, ¿no? Y cuál es el trabajo que podemos hacer o que el Estado puede hacer, o la sociedad civil también, para poder sensibilizar, trabajar el tema con padres, madres, y que, por ejemplo, tiene que ver mucho con el abordaje hablamos de género, pero solamente lo tenemos que trabajar con las mujeres, podemos trabajar también masculinidad con los varones, es un trabajo que hay que hacer entre hombres y mujeres, y ver hasta dónde sensibilizamos, porque tiene que ver mucho con, por ejemplo, los roles domésticos, ¿no? Cómo se distribuyen en la familia los roles domésticos. He escuchado algunos testimonios de chicos que dicen, porque soy mujer, tengo que cocinar, atender a mis hermanos, servirle la comida a mi papá. Entonces, ¿cuánto todavía nos necesitamos hacer en este espacio, ¿no? en el hogar, para que ellos y ellas puedan sentirse más cómodos? Porque también a partir de ahí es donde van, digamos que, sembrando, ¿no? estos pequeños estereotipos que luego se van, digamos, transmitiendo de generación en generación, ¿no? Entonces, esto también es muy importante tener en cuenta. Así es cierto. Y mira, los chicos y las chicas organizados nos han enseñado a nosotros los adultos
a que promovamos las escuelas de padres, ¿no? Porque los chicos y las chicas quieren vivir bien con sus padres, en unas relaciones saludables, que sus padres los entiendan y que ellos también los entiendan. Ellos quieren entender a los docentes y que los docentes los entiendan a ellos. Por eso es que ellos han planteado, por ejemplo, a la hora de discutir los presupuestos participativos, en la mayoría de distritos en los que se discute los proyectos presentados por los adolescentes, ellos siempre presentan las escuelas para padres como proyectos a ser financiados por los municipios. Entonces, creo que lo que tenemos, frente a lo que tú dices, querida, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender a desaprender, ¿no? Tenemos que desaprender los saberes que tenemos por nuevos conocimientos. En primer lugar, tenemos que reconocer que hay que respetar las normas. Y tenemos una norma que dice que no se puede violentar a nuestros niños y a nuestras niñas, en el hogar y en la escuela y en cualquier otro espacio. Es decir, cualquier adulto puede intervenir en otra casa, en la escuela o en otro lugar cuando sabe que se está produciendo este castigo físico y humillante. También nosotros tenemos que aprender que estas escuelas para padres no solamente deben incluir a los padres y a los docentes, sino que también deben incluir a otros sectores de la sociedad, a los jueces, a los fiscales, a la policía, porque ese niño y niña que, por ejemplo, o ese docente que ya aprendió a que hay que respetar al niño y a la niña, pero que se informa de que hay un caso de castigo físico y humillante, y que quiere ir a una comisaría a denunciar y el policía le dice, por favor, usted no es el padre de familia y usted no puede traer al niño acá a que presente una denuncia contra los padres, porque los padres son los que deben educar a sus hijos. Y que el fiscal le va a decir, oiga, no venga a denunciar eso, caso que yo he visto, tiene usted la suerte de que el niño está viva, ni siquiera ha sido violentado sexualmente, ni tampoco ha perdido un brazo o una pierna. O sea, tenemos que educar y capacitar a esos fiscales, a esos jueces y esas policías, no solamente respetar la norma, sino que entiendan que los niños tienen dignidad. Y quiero recoger, además de lo del enfoque de género, a entender que la niña no es solamente quiero poner el ejemplo de este juez corrupto y Nostroza, que le dice a otro juez o a otro fiscal negociando la libertad de un violador y le dice, ¿la niña perdió la virginidad? Es decir, para ellos el abuso, la violencia sexual solo se da si la niña perdió la virginidad. Entonces, el concepto que tienen de niña, del cuerpo de la niña y de la mujer es sumamente conservador y aberrante sobre lo que es una mujer, una niña y la dignidad que debe ser respetada por ellos, ¿no? Sí, es importante considerar este proceso de capacitación a los operadores de justicia, ¿no? Para que ellos puedan justamente atender a esta población. Pero también es importante cogernos tal vez en escuela o en comunidad, involucrar a las demunas, a las defensorías escolares, los municipios escolares y poder ir generando que los propios niños, niñas, adolescentes también tengan un rol activo, protagónico en este proceso de defensa de sus derechos, ¿no? Qué importante que es que ellos puedan conocer y defenderlos, ¿no? Entonces, esto es muy importante también en este proceso si queremos hacer algo a favor de la erradicación del castigo físico y humillante. Muy bien, agradecemos a Rosana Navarro por moderar esta mesa de discusión y también los comentarios, obviamente, de Teresa Carpio y de Teresa Tovar, educadora y especialista de derechos de la niñez, específicamente. Y lo único que queremos decirle es que no se olvide que tiene que escribirnos, ¿no es cierto?, para hacer sus preguntas y para poder conversar con nuestro panel justamente sobre sus preguntas. Yo me quedo con de las cosas que he estado escuchando al panel justamente, es aprender a desaprender sobre el machismo y volver a aprender sobre la ley. Y eso
Es bastante interesante. Ahora, ¿cómo hacerlos? Tal vez con la escuela de padres que están proponiendo, pero que no solamente tenga padres y educadores, sino también jueces y policías, para que todos aprendamos realmente cómo utilizar esta ley de una buena manera. Nos vamos al corte, volvemos. Madre, padre de familia y profesores. Educar no es castigar ni humillar, es escuchar y respetar. Vamos, atrévete a criar con amor. Con el objetivo de promover el fortalecimiento de capacidades para la prevención e implementación de la Ley 3043, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes y fomenta el buen trato, desarrollaremos el segundo curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Hola, soy Carla Jarada y los acompañaré en el siguiente curso de capacitación. Inscríbete en la siguiente dirección que aparecerá en pantalla. Completando tus datos podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión. Abordaremos temas como ¿qué es el castigo físico y humillante y sus vínculos con otras violencias? La promoción del buen trato con pautas de crianza. Los roles, funciones e instrumentos de gestión de los actores regionales y nacionales. El rol de la sociedad civil, la vigilancia social, entre otros importantes temas. Usted podrá acceder al curso e interactuar con distintos especialistas nacionales e internacionales. Esto lo podrá hacer a través de sus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foros de debate. No más violencia. Vamos a trabajar todos juntos con la infancia en el corazón. Muy bien, es momento ya de leer entonces las preguntas y los comentarios de todos aquellos operadores de justicia que se encuentran al interior de nuestro país y que tienen estas dudas y estas respuestas a las preguntas que les hemos planteado, aprovechando por supuesto en este curso a nuestras panelistas que nos van a responder. Bueno, la dinámica va a ser esta, voy a leer rápidamente todas las preguntas, lo van a apuntar nuestros especialistas y ellas les van a ir respondiendo ya durante este último bloque. Empezamos rápidamente, nos vamos a ir a Huancayo. Tenemos a Jacqueline Ingrid Pérez y nos dice, buenas tardes, muy buenas tardes Jacqueline, dice, desde Huancayo, lo tradicional es que las niñas se comporten bajo los mandatos del patriarcado. Eso según Jacqueline en Huancayo. Nos vamos a ir a Ayacucho. Dice Loida Anaya Vega, dice, muy buenas tardes. Las niñas y niños y adolescentes viven en esta cultura del machismo que se evidencia en muchos hogares, los cuales son naturalizados, y eso es bien interesante, naturalizados en su vida cotidiana, siendo invisible. ¿Cómo trabajar en eso? Pregunta ella, ¿no es cierto? Ya para que no sea naturalizado, más bien visibilizarlo. Ahora, Judith Melgar Prado de Huamanga, de Jesús Nazareno, dice, la naturalización de la violencia contra la mujer por el sistema patriarcal. Vivimos en una sociedad que juzga y discrimina a las mujeres, a las personas con discapacidad, etc. ¿Pero por qué? ¿Qué hacer? No basta con las leyes, no existe justicia y la corrupción que da soporte a los malos tratos. Eso es también otro punto de vista, ¿no? La gente no cree mucho en el sistema de justicia, por eso estamos como estamos, ¿no? Hay que decirle eso a los congresistas que están ahorita en paralelo discutiendo el tema. Bueno, ¿qué más? Rosemary Silvestre Salvador de Huancavelica dice, el tema es muy interesante y sirviera de mucha ayuda para poder fortalecer a los adolescentes y niñas del tema a tratar. ¿Pero cómo? También pregunta, ¿no? Ahora, Karina Diana de Huamanga, Ayacucho, dice, el empoderamiento de una niña inicia en el hogar. Es lamentable que en nuestras zonas rurales del Perú, como Ayacucho, aún se perciba que la educación no es para las mujeres.
pocos casos, pero aún se presentan. Interesante. A ver, vamos a seguir revisando porque han seguido llegando más comentarios. A ver. Una rápida. Acá, dice. A ver. Otro más. Vamos a ver si hay... no, creo que ahí nos quedamos, sí, ahí nos quedamos. Esas son las preguntas que hemos señalado, básicamente. Así que les doy el pase a nuestras especialistas para que ellas puedan discutir sobre qué hacer y les respondan las dudas. Por favor. Bueno, entonces tendríamos que considerar aquí como una de las preguntas está vinculada mucho al tema de la naturalización del castigo, ¿no? ¿Cómo trabajar? Decía una pregunta. Sí. Ahora, sí, bueno, hay que trabajarlo. También hay una respuesta, creo, en una de las preguntas que dice que como la naturalización de la violencia contra los niños, y especial contra la niña, que se da de una determinada manera, se da sobre todo en el hogar, se extiende en la escuela y en otros espacios, el hogar vendría a ser el espacio privilegiado. Claro. Yo creo que tú ya señalaste que necesitamos en el hogar hablar entre los adultos de cambiar nuestras responsabilidades y nuestros roles. Esto tiene que empezar desde antes que nazcan los hijos. Los padres que están esperando, por ejemplo, un niño y una niña, se tienen que poner de acuerdo cómo los van a educar, cómo los van a criar, quién le va a cambiar los pañales, a qué hora, quién le da la leche, a qué hora, ¿no es cierto? Cómo nosotros nos distribuimos los roles para cambiar estas formas de masculinidad y estas formas de relacionarnos con los hijos. También quiero agregar algo, un poquito para que también Tere pueda comentarlo, los padres también tienen que aprender a acercarse con afecto y con cariño y sin miedo con las hijas mujeres y los hijos varones. Este es un problema, el distanciamiento que tienen los padres, los varones en la crianza, en la educación y en la demostración de afecto a sus hijas y a sus hijos genera un grave problema para el relacionamiento futuro de ellos mismos con sus propias hijas, porque nosotros podemos ver que producto de esos malos relacionamientos es que tenemos muchos padres varones, padrastros, tíos, primos y hermanos mayores que abusan sexualmente de sus hermanas o de sus sobrinas o de sus propias hijas, justamente porque no han desarrollado esta relación de cariño y afecto también con sus hijos, ¿no? Teresa, coméntanos también sobre la corrupción también. Sí, pero esta cuestión de la naturalización me parece muy importante, ¿no? Yo estaba recordando una frase de Hannah Arendt, ¿no?, sobre los judíos y el holocausto, ¿no?, donde en la época del nazismo se volvió natural matar a un judío. Claro. Era normal, ¿no? ¿Por qué? Hannah Arendt dice que porque se lo excluyó de la condición humana. Se pensaba que no era humano. Y entonces ocurre lo que él llama la banalización del mal. El mal es banal. Si muere, no importa. Y eso es lo que está ocurriendo en este caso con niños que mueren en manos de sus padres o mujeres y niñas que mueren en manos de sus padres o sus parejas, ¿no? Entonces hay que cambiar esta naturalización del mal haciendo evidente que esto es inhumano, que esto es aberrante y que esto implica un retroceso. Y hay que estar alerta, y ahí hacemos el vínculo con la corrupción quizá y con la política, y es que existe un proyecto neoconservador en el Perú que quiere volver al Perú como si fuéramos Irán, ¿no? Y volver a, digamos, a establecer el castigo físico para las mujeres como si fuera algo natural, ¿no? Está el hijo del pastor Santana, está Santana mismo, ¿no? Y naturalizar esta violencia. Y ese proyecto no puede pasar porque es inhumano, ¿no? Es aberrante. Eso es la primera cuestión. Yo, la segunda cuestión que quería resaltar es que creo que tenemos que darnos la mano no solo de las instituciones, ¿no?, que hay que hacer una correa de transmisión, sino de la cultura. La cultura es muy importante. Los cantos, las letras de las canciones que son a veces también aberrantes, ¿no? Tienen con formas de violencia y de machismo y de sexismo espantosas.
el arte, las figuras, ¿no? Digamos, usar los mimos como usó, digamos, el alcalde de Mocus en Bogotá para poder revertir esta visión y volver a aprender, como decía Teresa, ¿no? Somos tocayas acá, ¿no? Sí. A volver a aprender nuevos códigos, ¿vale? ¿No? Las pintas, los grandes murales en la ciudad. Creo que las imágenes son más potentes que cualquier cosa, ¿no? Y la tercera, última cosa que quería decir es que lo que decían antes Roxana, ¿no? Darle la voz a los niños y a las niñas. Justamente porque son seres disminuidos, tenemos que, esta cadena de protección de las instituciones debe proteger su voz y darles potencia. Porque ningún derecho se ha conquistado si no es porque los subordinados han luchado por conquistarlo. Así es. Y entonces acá se trata de que los niños y las niñas luchen por sus derechos, lo cual es muy difícil, y las niñas aún más difícil, ¿no? Entonces tenemos que darle voz y empoderarlas. Yo creo más bien desde las escuelas y los espacios públicos primero, ¿no? Yo tengo cierta esperanza porque hay niñas y jóvenes que ya están cambiando sus patrones de masculinidad. Por ejemplo, a las chicas ya francamente no les interesan esos varones duros, aguerridos, etcétera, ¿no? Están cambiando y por lo tanto van a obligar a los chicos a cambiar sus patrones de masculinidad, porque si no ninguna chica los va a querer, ¿no? Y las chicas lo saben. No quieren un varón duro o que no haga nada en la casa o que se desentiendan. Eso ya no son exitosos con las chicas. Entonces creo que está en manos de las propias niñas y niños el hacer el cambio. Muy bien, yo quiero interrumpirlas un momento porque hay repreguntas de la gente y eso es interesante. Hay 3. Una que dice, ¿cómo romper estos estereotipos si la violencia empieza en casa? Eso es uno. Otra de las cosas que creo que esta es más utilitaria dice, ¿dónde se debe denunciar y qué hacer en los casos en que los denunciantes no somos atendidos por las autoridades por no ser los padres o madres del menor afectado? Esa es otra. Y otra que dice definitivamente el tema de desaprender para aprender cosas nuevas, ¿no? Si lo podemos también tratar y decir cómo. Esas son las repreguntas, por favor. Me olvidé todas las preguntas. ¿Dónde atender? ¿A dónde ir? Para que puedan ser antes de eso, una primera cosa que yo he visto en todos los trenes, buses, en todos los medios de transporte de Europa, y es que las instituciones comprometidas con el tema de la protección de la niñez tienen avisos en todos los medios de transporte. Imagínense en cada vagón de tren por lo menos 1, 2 o 3 avisos donde se dice que los niños tienen derechos, los niños y las niñas, que no pueden ser golpeados y dice estigmatizados ni humillados y dice dónde se debe denunciar. Yo creo que tú has convocado a todas las instituciones, bueno, el Ministerio de la Mujer, la policía, todas las entidades que conforman la Comisión Multisectorial de Defensa de los Derechos de los Niños y las Niñas, tienen que financiar estas grandes campañas de difusión a nivel nacional y utilizar todos los medios posibles con distintos tipos de imágenes. Y las imágenes de los niños que sufren castigo físico y humillante las pueden elaborar los propios niños y niñas. Ya. Esa es una. 2, ¿dónde se puede denunciar? Cuando una entidad del Estado no te hace caso, tú puedes ir a la Defensoría del Pueblo. Es la institución responsable de recibir las denuncias cuando otra institución no está cumpliendo sus tareas, sus responsabilidades. Yo estoy recordando que hace tiempo, hace como 10 años quizás, había una canción que se generalizó en los medios y en todas partes que fuera "Yo sé cuidar mi cuerpo", Sí, ¿no? Muy linda, ¿no? Muy sencilla y se propagó por todos los medios de comunicación, "Yo sé cuidar mi cuerpo", dirigida a los niños. Yo creo que si realmente el Estado quiere dar prioridad a este tema de violencia contra la niñez y específicamente de violencia de género y niñez, tendría que crear estas canciones, ¿no? Con los niños quizá, con autores que trabajan cuentos de niños y colocarlas en todos los medios porque es la única manera, digamos, o una manera muy eficaz de atacar de frente a la cultura para cambiar esos patrones y estos estereotipos que por ley no se van a derogar.
Las leyes, vuelvo a repetir, las normas, el currículo mismo, están hablando cosas interesantes, cosas buenas, pero que no se condicen con la cultura. Y entonces tenemos que entrar por otro lado, digamos, tener el pensamiento lateral, decir por aquí no, por fuera, ¿no? Entremos por diversos lados y creo que la música es algo muy importante, ¿no? Todas la música, las porque artes, aquí no está hasta en el baño tarareando cualquier canción, ¿no? Claro. ¿Es cierto? Entonces, si se te llega, se te mete, etcétera, tú comienzas a tararear eso y se te mete la idea de que verdaderamente a los niños no se los puede tocar No. y a las niñas no se las puede humillar en su Claro. dignidad. Y la sexualidad de las niñas igual debe ser revalorada, ¿no? Esa es una primera cuestión. Y la segunda es que creo que lo que ha dicho, refuerzo lo que ha dicho Tere, ¿no? De que tenemos que en todos los espacios públicos erradicar, difundir que no está permitido ningún abuso. Muy bien, muchísimas gracias a las tres, ha sido sumamente interesante, hay mucho para hablar, así que tenemos más sesiones en este curso, es interesantísimo, pero todo depende de ustedes y las preguntas que nos manden temprano, porque de contrabando 23 y ya me jalaron la oreja. Muchas gracias a Teresa Tovar, educadora, Teresa Carpio, especialista en Derechos de la Niñez, y Rosana Navarro, coordinadora técnico-territorial de la Unidad de Programas de Lima de Plan Internacional, que hoy ha sido nuestra moderadora. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, por supuesto, no sin antes mencionarles que esta sesión estará colgada en nuestra plataforma salgalucapacitación.com mañana muy temprano, así que si se la perdió, pase la voz para que la puedan ver, o si la quiere volver a ver, por supuesto, bienvenidos son. Ahora, recordarles que el próximo miércoles a las 3 de la tarde estaremos con la tercera sesión de 3 a 4 y el tema será promoción del buen trato con pautas de crianza, bastante interesante también. Y bueno, nos tenemos que ir, por supuesto, con mucha pena, pero no sin antes agradecer, por supuesto, a las personas que nos acompañan siempre y que hacen posible que lleguemos hasta ustedes. Es Save the Children Internacional, World Vision Perú, Plan Internacional, Acción por los Niños, Fundación de Sports, Paz y Esperanza, Inversión en la Infancia, Fundación Bernard de Van Leer, la Defensoría del Pueblo, por supuesto, y Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, desde donde transmitimos para ustedes. Muy buenas tardes, nos vemos el miércoles.